gracias a todos por venir. La quiero a Silvina Martínez en pantalla. Patricia Bullrich, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Bueno, Leo, gracias por estar acá. Una primera mirada sobre todo lo que hablamos y lo que te está pasando ahora. ¿Por qué renunciaste al programa de Testigos Protegidos? ¿Correcto lo que digo? Sí. ¿Programa? Sí, yo renuncié al programa de Testigos en noviembre del año pasado. Una sumatoria de factores. De alguna manera yo ya lo venía pensando desde febrero. Tenía que ver más que nada con una cuestión de ir más allá de las cuestiones de autonomía, de trabajar, de algunas cosas que son más difíciles de hacer en el ámbito del programa, con criterios lógicos muchas veces. Pero no te voy a negar que considero que era completamente incompatible mi estadía dentro del programa de Testigos, cuando esa dirección depende directamente del Ministerio de Justicia, que a su vez el Ministerio de Justicia es una dependencia del Poder Ejecutivo, cuando la vicepresidenta de la Nación volvía a ser Cristina, y cuando automáticamente, por lo menos en mi previsión, estaban que todas las autoridades iban a ser designadas por sus intereses. No sé si la palabra en cierta manera es infundir temor. Yo considero que esas personas están acostumbradas a o gobernar o a transitar infundiendo temor. Creí que fue lo más sano. Nunca tuve, o sea, siempre tuve en claro de que la mejor decisión era esa. Y ahora con el diario del lunes te digo que es el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, que en una etapa, si no recuerdo mal, fue a partir de febrero del 2019, cuando empezó esa cosa de la causa de Dolores. El operativo PUF. En primera persona y en determinadas canales de televisión me atacó de una manera indiscriminada. Persona que en el 2016, inclusive en la primera entrevista que yo te di a vos, lo nombro como una persona que siempre estuvo en boca de Franco Bindi, actual abogado de Lázaro Báez. Considero que no tiene autoridad ni tiene moral para dirigir absolutamente nada que tenga que ver con una persona. Mena. Sí. ¿Lo conoces bien? Lo conozco por lo que dice Franco. Yo tuve 2 años de defensor a Bindi. Y todos conocemos la historia que ya la he contado acá varias veces. La otra vez salió a la palestra de vuelta con el tema de la negociación de lo de Devoto, en el cual, si no me equivoco, hay algunos audios de WhatsApp o trascendidos en el cual él prometía libertades como una negociación. Primero que ahí lo que te muestra 2 cosas, o una incompetencia de él como funcionario por desconocimiento, o una malicia que tenga que ver con algo político, porque las únicas personas que tienen la capacidad, o sea, la facultad de otorgar una libertad es un juez. El juez está para impartir, siempre y cuando se atengan a un debido proceso, o sea, haya una consulta con el representante del Ministerio Público Fiscal. Bueno, después la versión oficial fue un poco, en realidad no van a cumplir con lo que le prometieron en esa negociación, como que había sido una negociación para calmar. Estamos hablando de la suelta de presos, ¿no? La suelta de presos de la revuelta de Devoto. ¿Quién promete en esa negociación? Fue un funcionario público. ¿Y con qué facultad? Claro, sí. Porque ahí tenés otro tema. Supongamos que él lo pudiera hacer no por facultad, sino por puesto, por investidura de puesto. ¿Quién, Mena? Claro. O sea, estás de alguna manera, de manera directa, metiéndote en la autonomía de los jueces. Estás ejerciendo una presión sobre los jueces, porque si yo como secretario de Justicia te prometo a vos la libertad, te hago firmar un acta de negociación, que es lo que hizo. Por eso, hay un problema que no va a terminar que no termina la semana pasada. Perdón, Federico Andajasi no lo presenté y a María Juliana no lo presenté, creo que lo había presentado. El problema no termina acá, el problema lo tienen para adelante. Pero quiero que me dé una primera mirada Patricia Bullrich sobre lo que está pasando en la cárcel y también con el tema de testigos, del programa de Testigos Protegidos, porque Patricia Bullrich, no sé si siendo ministra o antes de irse, o después de irse, dijo, cuiden a los testigos, a los que fueron arrepentidos, y de alguna manera jugaron su pellejo declarando en causas, ¿no, Patricia? Sí, bueno, ahí son 2 temas que yo creo que van de la mano, ¿no? Porque recordemos que este gobierno comenzó con un plan de impunidad, que fue el plan de declarar que todos los presos eran presos políticos, que no había causas de corrupción, que se debían cambiar a los jueces, que tenían que renunciar los jueces y jubilarse antes. Y todo eso también comenzó, cuando uno mira
la cantidad de presos que salieron ya en diciembre, en enero y en febrero, ya había una decisión de un cambio radical en la política criminal de la Argentina. Quien está hoy al frente de Testigos Protegidos, además de Mena, es Santiago Eguren, que fue denunciado en la Organización de Estados Americanos por espionaje en las elecciones en Bolivia. Es una persona que pertenece a la AFI, es de la Agencia Federal de Inteligencia. Un espía. Bueno, es legal. un funcionario de la AFI y una persona que participó, como te dije, de operaciones bastante poco transparentes, como fue esta denuncia que hizo la OEA. El problema acá fundamental es que el gobierno, con los testigos protegidos y con los arrepentidos, tuvo el mayor de los problemas, porque en la Argentina durante años nunca se pudo investigar la corrupción porque las pruebas no eran tangibles. A partir de la ley de arrepentidos, eso se volvió tangible. Comenzó un sistema procesal absolutamente nuevo en la Argentina que generó una revolución que nunca hubieran esperado. En consecuencia, creo que haber puesto a esta gente al frente de Testigos Protegidos tiene un solo objetivo, que es meterles que miedo. se arrepientan de su arrepentimiento, es decir, apretarlos para que se arrepientan de su arrepentimiento. ¿Me disculpás un segundito, Patricia, que ahora te vuelvo a preguntar sobre lo que te dejé? ¿Y vos estás arrepentido de haberte arrepentido? En absoluto. Mira, te voy a poner un ejemplo que es lo único que voy a hablar de la causa en la que yo estoy, porque el juicio está próximo a terminarse, pero te voy a dar un dato que es fáctico, que lo puede corroborar cualquier ciudadano de la nación, porque los juicios son orales y públicos. Desde el 2000, como te dije, de febrero del año pasado, que empezó el tema de la causa Dolores, horas y horas, durante semanas, estuvo la cadena de C5N diciendo de que yo había sido guionado, que había recibido pagos del Ministerio de Seguridad, que me había tenido información de parte del Ministerio de Justicia, que el AFI, que toda esta... Bueno, esa causa, obviamente, en cuanto a lo que hace mi persona, quedó absolutamente enladada, ni siquiera fui imputado por el juez, a pesar de haberme presentado de manera espontánea 3 veces, con escritos, con pruebas, o sea, deslindándome prácticamente de las responsabilidades. Se da una particularidad, que obviamente, como todos saben, desde el 10 de diciembre que cambiaron las autoridades, producto del resultado electoral, hay un nuevo director de AFIP, está Marcó del Pon en AFIP, y tenés 2 nuevas autoridades en la UIF y en la OA. Resulta que en el juicio, que denomina la ruta del Tinocal, en el cual yo estoy cursando, se dieron 2 alegatos y parte del tercero. El primer tramo fue el alegato de la AFIP, el segundo de la Unidad de Información Financiera. ¿Y a dónde querés llegar, Leo? Y el tercero de la OA, que no terminó, pero ya hizo gran parte. En los tres alegatos que representan 3 organismos del Estado, todos acusaron como delito precedente a la asignación fraudulenta de obra pública. Ergo, ratifican el papel y la relación espuria entre Lázaro Báez y Cristina Fernández de Kirchner. Esto pasó desde diciembre del año pasado hasta que la situación del COVID terminó el juicio. Entonces, te vuelvo a repetir, ¿con qué autoridad tiene ese señor para decir algo si se sentó en C5N a decir que yo había sido un testigo pago, estrella, guionado, cuando los organismos del Estado, bajo la gestión de este actual gobierno, acusan a la señora vicepresidenta de la Nación? Bueno, y hablando de la señora vicepresidenta de la Nación, ahora voy a volver con Patricia Bullrich, que le dejé abierto el tema de por qué, quién está detrás de la, entre comillas, suelta de presos. Pero Silvina Martínez, esto es una información de último momento y es muy importante. Hablamos del juez obligado y en las últimas horas Silvina Martínez presentó ante el Tribunal Oral Federal número 5, que integra Daniel Obligado, como amiga del tribunal, como amicus curiae, una presentación para evitar que... explícanoslo, Silvina, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, básicamente recordemos que en la causa Los Sauces, como Notesur, hay una serie de medidas cautelares, intervenciones judiciales que se dispuso hace mucho tiempo, Bonadío, Orcolini y las distintas instancias que fueron confirmadas.
En el medio de esta pandemia, en el medio en que la justicia está virtualmente paralizada, el juez obligado resolvió... Ahí se perdió. Sospechosas para un juez, ¿no? Perdón, a ver si podemos mejorar la comunicación. Ahora? Sí, te escuchamos hasta el juez obligado resolvió. ¿Qué resolvió, Silvina Martínez? Bueno, lo que él planteó es hacer un estado de despacho en todas las intervenciones judiciales para precisamente levantarlas. A ver, recordemos que estas medidas son cautelares para evitar que los Kirchner sigan administrando lo que son el patrimonio que la justicia considera que es producto del ilícito de las maniobras de lavado de dinero que se vienen investigando en estos dos juicios. Ahora, obligado no es la única actitud que tuvo en el último tiempo. Obligaba a los interventores a reunirse con el abogado de los Kirchner, Carlos Beraldi, como si fueran empleados de la familia Kirchner en lugar de ser auxiliares de la justicia. También dispuso la devolución previa a esta medida de 2 propiedades, el hotel, Los Sauces y una casa que queda en la calle 25 de Mayo. No contento con esto, los Kirchner vienen presionando para que se levanten las medidas cautelares y el juez, en el medio de esta feria extraordinaria que se dictó, resolvió hacer un estado de despacho a los interventores para analizar si conviene seguir teniendo estas medidas cautelares en una previa para devolverle la administración a la familia Kirchner. Bueno, esta presentación que hice la semana pasada es precisamente para evitar esta maniobra, porque recordemos que los querellantes en estos juicios, como mencionábamos hace un rato, también son la UIF o la Oficina Anticorrupción, que están en manos del propio Poder Ejecutivo, con lo cual no están planteando nada en torno a rechazo de levantar estas medidas cautelares, que sería muy grave para lo que tiene que ver con el proceso. Cristina, perdón, chat, hay tantos nombres. No, Cristina aparece todos lados. No, por favor. Silvina, vos habías dicho durante la semana que vos creías, por tu experiencia en los tribunales, que acá debe haber un tema económico también en esta especie de tsunami de sacar presos que están entongados con los jueces de distintas instancias y algunos abogados, supongo. Sí, bueno, claramente, a ver, quienes conocemos el manejo de tribunales y el Poder Judicial, hay muchos abogados y muchos jueces que obviamente hacen bien su trabajo, ¿no? Pero también sabemos que hay jueces y abogados que se manejan con el signo peso como la moneda de cambio para poder permitir determinadas libertades. Y en este contexto, donde es una medida totalmente arbitraria, donde no está fundada en lo que tiene que ver con un proceso judicial y se da en el marco de esta situación excepcional, claramente se da en el contexto de dinero, o por política o por dinero, es lo que se está terminando de resolver la liberación de determinados presos. No te vayas, por favor, Silvina, de ahí. Patricia Bullrich, era la pregunta que no te dejé, terminar de desarrollar. ¿Por qué salen? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que empezaron a salir presos a lo loco? Explícanos el cóctel de nuevo, así lo entiende todo el mundo, Patricia. Bueno, para mí es una cuestión ideológica. Es la ideología de que el preso es la víctima y que la víctima no tiene ningún derecho en la Argentina. Tanto es así que Zaffaroni distinguió entre delitos de sangre y delitos de supervivencia. Que es una cosa absolutamente fuera de lugar, porque si una persona va a un almacén a robar comida y termina matando al almacenero, la lógica es entre el delito de sangre y el delito de supervivencia no existe en la Argentina y en el mundo hace muchísimos años y tampoco nunca existió. Perdón, no entiendo, ahora te doy, Federico. No, ¿cómo diferencias el delito de sangre del delito de yo no lo diferencio. No debe ser diferenciado. La diferencia Zaffaroni. Acá arrancaron diciendo, primero, con una provocación total y absoluta, que fue la del secretario de Derechos Humanos, diciendo, Pietragala diciendo Jaime afuera, Jaime, el caso de Once, estrago, lo más algo que sufrió toda la sociedad. Eso sin duda que generó una reacción concreta en los presos que dijeron, a mí también me toca. Y ahí comenzó toda la ideología que impera en este gobierno, que es que el preso tiene
determinados derechos o que el delincuente tiene determinados derechos por haber sido una víctima de la sociedad. Esta situación en la que el Estado transforma al victimario en víctima y le da la libertad sin importarle la sociedad y sin importarle las víctimas. Ahora, esto está hecho. Lo que tiene que hacer el gobierno, el presidente de la Nación, tiene que llamar al secretario de Política Criminal, a la ministra de Justicia, que parece que no tuviera nada que ver con nada, a la ministra de Justicia, al secretario de Política Criminal, de Justicia, a todos los secretarios de Política Criminal o ministros de Justicia y de Seguridad del país, y dictar junto con el procurador del Estado, una política criminal concreta. Y esa política criminal significa toda persona que ha violado la ley sigue detenida. ¿Y de qué manera lo tiene que hacer? Bueno, generando espacios nuevos. En las Naciones Unidas, por ejemplo, en lo que se llama el acta Nelson Mandela, que tiene que ver con los detenidos, porque Mandela estuvo 40 años detenido, hay una cantidad de formas de tener a los detenidos en momentos en los que vos no tenés lugares en las cárceles. Claro, hay manera de hacerlo bien, decís vos, Claro, Patricia. por ejemplo, digamos, hay sistemas que usan los trabajadores, tipo containers abiertos con ventanas, iluminación, hay espacios concretos vacíos que vos podés utilizar. Es decir, lo que hay que hacer es cumplir la ley. Si hay alguna persona que tiene que estar en un hospital porque tiene una situación de salud, habrá que elegir un hospital en el país que esté dedicado a los presos. Ahora, yo lo que le digo ahora a Alberto Fernández es, ya tiró la pelota afuera, dijo que era cuestión de los jueces, le tiró toda la responsabilidad a los otros, no se hizo cargo que la política criminal en la Argentina es un baile de dos. Es el Poder Ejecutivo desde los Ministerios de Justicia y Seguridad y son los jueces de ejecución de la pena. Muy bien. Entonces, pero para terminar. No, igual tenemos mucho tiempo, Patricia. Alberto Fernández tiene que hacer algo muy concreto. Tiene que reunir ese comité y tiene que volver atrás. El Servicio Penitenciario Federal tiene que evaluar todas las personas que han salido con delitos complejos. Eso tienen que volver de nuevo al lugar donde estaban o a lugares donde tienen que estar cuidados si su salud está deteriorada. Y no podemos volver de nuevo a decir yo no tengo nada que ver, porque no es verdad que no tiene nada que ver. Este es un verdadero despelote que no terminó, que esto recién empieza. Me decía Fede, dale. Sí, Luis, es interesante preguntarse el por qué. Vos decías, ¿por qué está suelta de presos? Pues yo creo que el kirchnerismo... Entre comillas digo, yo no hablo de suelta de presos. No, sí, totalmente. Es interesante ver las derivas que ha tenido el kirchnerismo en esto, ¿no? Y tiene una historia bastante extensa, pero hay que entender ¿Vos que el coincidís kirchnerismo... con lo que dice Patricia Burri, que es ideológico? Yo creo que el kirchnerismo no tiene convicciones, tiene conveniencias. Y que adecua ¿Qué es su ideológico discurso... cuando le conviene? Claro, bueno, yo te contaba en Mirá, creo que fue el jueves, que el estudio de Néstor y Cristina Kirchner defendieron en Santa Cruz al sátiro del pasamontaña, que fue un violador serial, un servicio de inteligencia, un militar represor que fue defendido por Néstor y Cristina. Un violador. Un violador. Entiendo. Después, cuando el discurso fue otro y se abrazaron a las madres de Plaza de Mayo y adhirieron al discurso Foucaultiano, pero eso, fíjate vos, que tuvo otra deriva, porque en 2010 Cristina, creo que fue en el discurso de apertura de sesiones, dijo que los jueces en Argentina estaban tarifados. Eso mismo que hoy dijo Silvina, que estaban tarifados y que recibían dinero por ejemplo, sacar precios. Claro, pero en ese caso los acusaba porque estaban tarifados porque le perjudicaba a ella, ¿no? Obviamente. Entonces, cuando les conviene, hay lawfare. Cuando no les conviene, la justicia es independiente. Espérame, ya te doy, Leo. Vos tenés una mirada muy sensible sobre la calle. ¿Por qué crees que hubo una encuesta del 82% de la gente en contra de esto y que no fue solamente en los barrios? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, algo se quebró, ¿no? Se quebró lo mismo que se quiebra siempre, ¿no? Esa idea que tenemos todos los argentinos, que el que hace las cosas bien es un gil finalmente, y el que hace las cosas mal tiene la protección del Estado. La dicotomía de por qué Alberto Fernández no puede hacer todo lo que está diciendo Patricia Bullrich es porque, bueno, es el presidente de la Nación,
pero no es el líder del espacio político que gobierna este momento del país. ¿Por qué? Porque si no, no serían tan contradictorios los mensajes oficiales. No vengan ahora con la versión oficial de que los jueces son los que tienen la responsabilidad. No, todo esto comenzó, como vos bien lo mencionabas, con la liberación de Vudú, con el pedido de Pietragala de Jaime, con un discurso político, con una ideología detrás de lo que después derivó en Devoto. La negociación, que se siente el gobierno a negociar, es otro signo político. Los jueces, ¿qué tienen que hacer con respecto a esta cantidad de habeas corpus que les fueron presentados? Investigar caso por caso. ¿Tienen los recursos para hacerlo? Mira, pero lo voy a volver a decir porque es una información del último momento. Massa presentó, yo no sé, anunció que iba a presentar un juicio político para tres jueces, San Martín, San Isidro y Bahía Blanca. El juez de Bahía Blanca, ante la presentación de Massa, papelón, además, ¿no? A uno que había largado, acusado de agresión sexual, Blum, sí. A uno que había largado dijo, no, espera un segundito. Bueno, y ahora hablamos con gente cercana a Massa, dijo, yo voy a seguir con el juicio político, porque esto es un mamarracho. Bueno, y hace un rato Santiago Cafiero dijo, si los jueces se equivocan tienen que responder. O sea, ahora hay todo un relato de tirar la pelota fuera de la cancha, pero tenemos que no olvidarnos que lo superó la situación. Me quiero tener un segundo. ¿Cómo son las cárceles? Vos estuviste en la cárcel de la provincia de Buenos Aires. No, ¿Cómo yo son? Estuve en Ezeiza, pero es el sistema federal. El sistema penitenciario federal. ¿Cómo son? Mejor. Mira, yo con este tema a mí me parece muy interesante porque tengo una opinión formada desde el reconocimiento de haber yo cometido un acto criminal, soy confeso, como el de haber pasado un tiempo muy importante en la cárcel y saber cómo es particularmente esa cárcel y cómo la historia terminó juzgando, por decirlo de alguna manera, por qué a mí me detuvieron. Entonces, si me das 2 minutos, porque es un tema bastante sensible. No hay acá todo el mundo puede hablar, todo el mundo me pide tiempo. Dale, adelante, dale. Mi experiencia en la cárcel, como la de la mayoría de las personas, fue quizás la más traumática por un lado, porque si no estás detenido, vos no te podés imaginar lo que es estar detenido, porque la libertad es un bien... No te das cuenta hasta que la perdés. No te das cuenta hasta que la perdés. Es innato. De hecho, viste que hay muchas noticias que dicen como que la gente está muy sensible con la cuarentena por el encierro. Bueno, imagínate si por el encierro en una casa te sensibilizás lo que es estar ahí. Después yo tengo una visión que por experiencia digo de que una de las cosas que el Estado tiene que trabajar o tiene que cambiar es el sistema penitenciario. El sistema penitenciario Argentina, por lo menos en la etapa que a mí me tocó estar, es deplorable. ¿Por qué? Porque, ante todo, es una sobrepoblación carcelaria importantísima, número 1. Segundo, las condiciones van por fuera de lo que la Constitución dice. El artículo 18 de la Constitución dice claramente que las cárceles deben ser limpias, sanas, para seguridad y no para castigos del detenido. Cosa que no pasa. Porque la verdad que no pasa. Entonces, con respecto a este tema de las excarcelaciones, mi posición, aclarando estos argumentos, es que la excarcelación no tiene que ser la regla. Porque justamente toda causa penal es un conflicto social. Siempre hay un bien jurídico lesionado que afecta al interés del Estado representado en habitantes de la nación. Sí. Entonces, ¿pero por qué no puede ser excepcional? No te termino de entender. ¿Por qué tiene que ser excepcional, te parece? Porque las cárceles tienen un nivel de población apto. Entonces, si vos estás dentro del nivel de población apto y con las medidas de sanidad aptas, la pandemia no debería representar un problema para el sistema carcelario. Esa es una realidad. En el sistema federal estás hablando. Sí. Yo te hablo de la que yo estuve, tengo referencia. Sí, obviamente la provincia de Buenos Aires. Tuve referencias de otras cárceles también, ¿no? ¿Y entonces, Leo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés un nivel de sobrepoblación, vos no podés hacer una regla generalizada para la excarcelación, porque primero es un tema que para mí es aritmético. Si las cárceles resisten 10 personas, si hay 12, tenés que ver qué haces con esas 2 demás. No es escarcelo, es creo un mecanismo alternativo para que esa sobrepoblación no haga un problema. Hay solución, pero no es esta. Claro. Okay. Número 2. Entonces, sí. Vos nunca podés hacer, a mi manera de verlo, un criterio de excarcelación generalizada. ¿Por qué? Porque las detenciones son individuales. Las condiciones de las personas que cometen un delito es individual. El criterio fue la población vulnerable. Claro, pero vos podés...
siempre hay una población vulnerable desde el punto de vista de que se considera población vulnerable 60 años para arriba, tenés presos de 61 y para abajo, tenés afecciones coronarias, tenés los que lo tienen y no lo tienen, afecciones pulmonares, tenés los que lo tienen y no lo tienen. Ahora bien, en un Estado con una política criminal adecuada, tiene que tener o prever los recursos para que no salga una resolución de la casación que haga de manera cuasi automática la liberación de personas. Bueno, porque en el medio, ¿qué pasa? Vos para descarcelar a alguien tenés que tomar en cuenta varios factores, sobre todo la criminalidad del hecho. Claro. No es lo mismo una persona que abusa, Lo que decía Patricia el abuso, Bullrich, claro. yo esto te digo inclusive con el código que me tocó aprender dentro de la cárcel. El abusar sexualmente es un delito que hasta el preso lo mira mal. O sea, hay un pabellón especial porque si no los pueden matar o replicar el acto. Sí. Ahora, vos por una cuestión de pandemia, vos no podés de manera cuasi automática escarcelar a un abusador porque tiene 61 años o porque tiene una afección cardíaca. No, y además que fue para su casa. Déjame que déjame terminar porque es que me quedo sin tiempo. Un tema dale, muy vulnerable. Mi mayor controversia en este momento es cuando a partir de una situación de un conflicto sanitario a nivel de Estado por el COVID, se aprovecha la situación para marcar diferencias en los derechos de las personas por más que sean detenidas. Porque yo no entiendo cómo el secretario de Derechos Humanos presenta 7 escritos en 7 juzgados distintos pidiendo libertades. Porque yo pregunto algo. Luis Delía, perdón, lo recuerdo, Luis Delía, Martín Báez, Lázaro Báez, claro, la exintendenta de Perugorria que está acusada de defraudación. Yo pregunto lo mismo. Supongamos que yo en este momento hoy estuviera detenido. Sí. ¿Sí? Yo soy parte de la Argentina, ¿no? ¿Por qué yo tengo menos derecho o mi apellido tiene distintos, no tiene igualdad con Ricardo Jaime? La pregunta es ¿por qué? O Vudú, que lo sacaron. Sea quien sea, no importa. El tema es que si vos representás los derechos humanos, si realmente tenés una política de aplicación de los derechos humanos para que las cárceles no haya hacinamiento, no haya sobrepoblación y demás, no pidas por tu color político. Pedí por Juan Pérez, pedí por el tipo que no conocés, pedí por el tipo que robó una cartera. Claro. No pidas por el tipo que te dice que fue concepto. ministro del Transporte, por ejemplo, que reconoció haber obstruido investigaciones quedándose con prueba y demás, porque fue funcionario público. Porque yo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el tipo que sale a robar un kiosco o el tipo que fue ministro de Transporte y es confeso? Que el ministro de Transporte... claro. ¿Por qué la Secretaría de Derechos Humanos tiene mayor prelación en la representación de los derechos humanos de un funcionario público afín al color político de los que están ahora con respecto a, por ejemplo, mi persona cuando fui detenido por evasión? Porque voy a decir una cosa muy interesante, que el kirchnerismo no tiene convicción, sino que tiene conveniencia. A mí me detuvieron el 25 de marzo del 2014 y me acuerdo del fallo, que supuestamente decían ¿cómo se llama esto? La gravedad del hecho. Sí. De la oreja. Cualquier recurso que yo presenté fue rechazado prácticamente inlimne. Sí. Para un delito escarcelable, ¿eh? No, porque la mínima es de 4 años. Igual los delitos no son escarcelables o no por la pena. Hay un plenario que es el fallo, el Díaz Besone, que hay... No importa la pena en expectativa. Esto ya está, una discusión ya está saldada en casación. Sí. La pregunta, lo que yo planteo es lo siguiente. En ese momento, a mí me destruyeron. ¿Sí? Me desvinculaban de Báez. Hoy está probada mi vinculación con él, la vinculación con el Estado y demás. Resulta que tuvieron que pasar 6 años más o menos para que después de un juicio anulado se analice la cuestión como tenía que ser y dicen, señor, usted nunca pudo haber estado detenido porque se lo juzgó 2 veces por el mismo hecho. En ese momento, ¿por qué no pidieron por mi libertad un secretario de Derechos Humanos? Porque en ese momento estaban los Kirchner también, ¿no? Obvio. ¿Por qué no? ¿Por qué cuando están ahora yo tengo que salir de un programa de protección? Porque el que pone a dirigir ese programa está denunciado por mi persona. ¿Sabes por qué no? ¿Dónde está la coherencia? No? Acá hay déjame una cosa muy importante también, que a mí me enoja mucho. Tenemos que tener memoria, porque hoy muchas personas que hasta hace a lo mejor un año se encargaban de que estas cosas salgan a la luz y se muestren como sean, hoy parece o que no tienen voz o como que ya no, la cuestión de una corrupción que en cierta manera termina en falta de presupuesto para el servicio penitenciario, están callados. ¿Los votos tapan la impunidad? Mira, yo te digo una frase y voy a hablar en primera persona. Cuando yo renuncio al programa de testigos protegidos,
que fui a explicarlos al juzgado y hacer las cosas, que los trámites administrativos que tenía que hacer, dije que mi pensamiento ni mis declaraciones estaban afectadas por una urna, por un resultado electoral. Entonces, si acá estamos tratando temas que al fin y al cabo son temas sociales, no perdamos la memoria. Porque no perdamos la memoria de quién es la vicepresidenta de la Nación. No perdamos la memoria de quién es Mena. Porque si no, a mí me da la impresión de que todo es muy fácil. Cuando hay una cuestión de liberación de presos, ¿qué dicen? No, hablen con los jueces. No, flaco. Porque si realmente quieren mantener por una cuestión ideológica una serie de descarcelaciones masivas o algún sistema así, desde el gobierno tienen la posibilidad de hacerlo sin arrastrarle a los jueces, porque hay tres mecanismos: el indulto, la amnistía y la conmutación de pena. El tema que tiene un costo político. Espérame un segundo, por favor. Silvina, ya vamos a hablar con vos de dos temas. Yo les pido que se queden ahí porque son muy, muy candentes. Uno, el tema por el que renunció Vanoli. Y hay nuevas denuncias y nuevas categorías de rechazos a los pedidos del ingreso familiar por hijo. Las categorías son los defraudados y los estafados. Y la otra tiene que ver con contratación del Estado de manera excepcional. Cuando el sector privado está echando gente, suspendiendo y tratando de sobrevivir muchas pymes, el Estado sigue contratando. Eso lo vamos a hablar con Silvina. Pero Silvina, en unos segundos, por favor, ¿cuál es tu mirada sobre lo que está pasando en las cárceles y toda esta discusión que estamos teniendo con Leo, con Federico, con María Julia y con Patricia Bullrich? Bueno, a ver, coincido plenamente, no hay una realidad, no hay una política criminal y en ningún momento, que es lo que sí le conviene al Estado y te tiene que hacer el Estado, es plantear de qué manera va a proteger a los internos, a los presos de las cárceles, al personal del servicio penitenciario del COVID-19, cuáles son las medidas de seguridad, de higiene. De eso no se habla porque no lo tienen, porque no le conviene. Entonces, a ver, lo que están planteando es una cuestión que se les fue de las manos, que comenzó ideológica, pero que, volvemos a lo mismo, es por conveniencia. Entonces creo que ahora van a tratar de darle la culpa a otro, como lo están haciendo, pero en realidad el problema de fondo, que es cómo van a actuar con política de Estado frente a las cárceles, nadie lo resuelve. Bueno, Silvina, te voy a hacer una pregunta concreta para que me la respondas en segundos, porque volvemos en segundos, no en minutos, en segundos. A ver si podemos entender todo esto. Base de datos del ANSES. Base de datos del ANSES. Yo pido, porque tengo derecho, en mi protocolo, el ingreso familiar de emergencia, el IFE. Me dicen una categoría. Me dicen, sí, Majul, vaya a pedirlo. Vaya a retirar el dinero por el cheque en tal banco tal día. Voy al banco, dice, no, acá no hay nada. Vaya a preguntar al ANSES. Pero acá me dijeron que era este banco. Vayan a preguntar al ANSES. ¿Cómo me tengo que sentir? Un caso. Otro caso. Vengo a buscarme, pido el ingreso familiar de emergencia, el IFE. No, usted no puede. ¿Por qué? Porque cobra un subsidio por el plan, no sé, más empleo. No, esto es mentira. Ah, no, es mentira. Mire, Majul, usted está cobrando un subsidio por el plan más empleo. Yo no cobro nada, se lo puedo asegurar. Pues entonces, ¿quién lo cobra? Voy de nuevo. Pues entonces, ¿quién lo cobra? En segundos te lo responde Silvina Martínez. Los Haroldos, Vino Finos con Ángel. Los Haroldos State. Mucho más de lo que esperás. Los Haroldos State. Mucho más de lo que esperás. Ahora volvemos con el tema de los presos, pero no quería dejar de preguntarle y después presentar la información, las placas, esto. ¿Es cierto que hay mucha gente que cobra en nombre, supuestamente mío o de quien debe cobrar y sería una defraudación esa, Silvina? Haceme entender. Bueno, a ver, yo creo que nosotros cuando empezamos a analizar e investigar este tema del ingreso familiar de emergencia y la base de datos del ANSES, no nos imaginábamos que iba a ser esta caja de Pandora, ¿no? Porque cada vez que seguimos hurgando y que la gente nos sigue mandando cientos y cientos de denuncias, no podemos creer lo que está sucediendo. Recordá que en un primer momento eran los datos falsos y pensamos que ese era lo más terrible. Pero no, ahora nos encontramos con otros dos grupos grandes de personas, estoy hablando cientos y cientos de beneficiarios. Por un lado, personas que
le aceptaron el pago, le dijeron qué fecha iba a cobrar, le dijeron qué banco. Cuando fue a ese lugar le dicen que no hay nada, que el ANSES no mandó nada. Cuando llama al ANSES, lo peor, el ANSES le dice, no señora, si usted no cobra, en 10 días la plata vuelve al ANSES y no tiene derecho a reclamar. ¿Pero dónde querés que cobre? Si no hay plata, no mandaron nada. Bueno, este es un grupo grande, que son los defraudados, los que se ilusionaron con que iban a cobrar el dinero y de golpe nadie les da una explicación y no tienen nada. Y del otro grupo grande nos encontramos con los estafados, aquellas personas que le deniegan el beneficio alegando que cobran o una jubilación y un plan social. Primero pensamos que eran datos falsos, como lo del extranjero o los que tenían más de 120 años. Y después nos encontramos que alguien está utilizando los datos de estas personas para cobrar un plan social o para cobrar una jubilación. Le aparecen en distintos organismos del Estado. Cuando estas personas quieren hacer las denuncias a la comisaría, en fiscalías, en los propios organismos, nadie les recibe ni nadie les reconoce su derecho para que le bloqueen ese pago y se lo den a ellos. Bueno, es tremendo, pero están cientos y cientos de casos en estas circunstancias. Silvina, a ver, ¿está Hugo Machiavelli ahí para presentarme los testimonios, por favor? Bueno, yo les quiero decir algo, no es en defensa propia, ¿no? Hoy es el Día de la Libertad de Prensa, pero les quiero decir algo. Cuando hace 2 domingos presentamos esto, las cosas que nos decían, más allá de los trolls, que hay troll de cualquier lado, perdón Patricia Bullrich, pero hay troll o que apoyan a Juntos por el Cambio, o a eso, hay troll y no sé, o tipos que te insultan detrás ocultando su identidad, hay todo el tiempo. Pero cuando Silvina presentó lo del impuesto familiar de emergencia, decían que estábamos todos locos. Terminó el programa y decían, a ver, ¿dónde está la gente? ¿Por qué no muestran la cara de la gente? Entonces nosotros decimos, mire, no queremos exponer a la gente porque la gente lo que quiere es cobrar. Obvio. Decimos, mire, no queremos exponer a la gente porque la gente lo que quiere es cobrar. Obvio. No quiere mostrarse porque tiene miedo. Porque tiene miedo, claro que sí. Porque tiene miedo de que exponiéndose no cobre. Bueno, está tan cansada la gente y está tan harta a que lo rechacen y además con argumentos tan desopilantes desde la base de datos del ANSES, que insisto, por eso lo echaron a Vanoli, No se coman el cuentito de que porque no puso un tipo en el directorio. Vanoli es el Instituto Patria, y lo echaron porque la base de datos del ANSES es un colador.